La Biblia revela las intervenciones de Dios en los asuntos de su pueblo, y la historia de Ezequías y sus numerosos enemigos es uno de los mejores ejemplos de ello. Ezequías era un hombre que se mostraba como el completo opuesto de su terrible padre, Acaz. Durante su reinado recibió un honor inusual al hacer lo correcto a los ojos del Señor, al igual que su antepasado David lo había hecho en el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar a la edad de 25 años y reinó durante 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que el Señor aprobaba, siguiendo el ejemplo de David, su predecesor, según se relata en 2 Reyes capítulo 18, versículos 1 al 3. Ezequías fue uno de los pocos reyes que eliminó los altares y lugares altos de adoración idolátrica, además de destruir los postes de adoración a Aserá. También redujo a nada la serpiente de bronce creada por Moisés siglos antes, conocida como Neustán, como se describe en Números, capítulo 20, versículos 8 y 9. El Señor le había dicho a Moisés que hiciera una serpiente venenosa y la colocara en un poste. Aquel que fuera mordido y mirara hacia ella viviría. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste, de manera que aquel que fuera mordido por una serpiente y mirara a la serpiente de bronce, permanecería con vida. Es lamentable que este objeto que Dios había utilizado para liberar a su pueblo se convirtiera en una fuente de adoración. Por estas y otras razones, Ezequías fue considerado un rey aparte de los demás de Judá, debido a su fidelidad a los mandamientos de Dios, como se relata en 2 Reyes capítulo 18, versículos 4 y 5. Eliminó los lugares de adoración pagana, destruyó las imágenes y columnas sagradas de piedra, cortó los postes de la diosa Aserá, y también hizo añicos la serpiente de bronce, hecha por Moisés, ya que hasta esa época los israelitas quemaban incienso en su honor, y la llamaban Neustán, una escultura de bronce. Ezequías depositó su confianza y fe en el Señor, el Dios de Israel, de manera que después de él no hubo otro igual entre los reyes de Judá, ni entre los que lo precedieron. Después de leer sobre la infidelidad y las acciones atroces de muchos reyes de Israel y Judá, el rey Ezequías es un soplo de aire fresco, prosperando por donde iba porque el Señor estaba con él, según se relata en 2 Reyes. 2 Reyes capítulo 18, versículos 6 al 16, relatan que el Señor estaba con Ezequías y le concedía prosperidad en todo lugar que iba. Ezequías se rebeló contra el rey de Siria y se negó a servirle. Derrotó a los filisteos, incluyendo su territorio, desde las torres de vigía aisladas hasta las ciudades fortificadas y pobladas. En el 4º año del reinado de Ezequías y el 7º año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmaneser, rey de Siria, subió contra Samaria y la sitió. Después de 3 años, tomaron Samaria en el 6º año del reinado de Ezequías y el 9º año del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Siria llevó a Israel al exilio en Siria, y los estableció en Alá, en el río Jaboc y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios y quebrantaron su pacto. En el 14º año del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Siria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá, excepto Jerusalén, y las capturó. Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Siria en Laquis, admitiendo su error y pidiéndole que se retirara, comprometiéndose a soportar cualquier imposición que le impusiera. El rey de Siria impuso a Ezequías un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó todo el dinero que se encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En ese momento, Ezequías quitó el revestimiento de oro de las puertas del templo del Señor y de los batientes. A pesar de los esfuerzos de Ezequías,
Sennacherib atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando solo Jerusalén. Ezequías, al darse cuenta de su error, admitió su culpa y ofreció un rescate para evitar el sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, las cosas empeoraron, ya que Dios rodeó a los asirios alrededor de Jerusalén para poner a prueba la fe de Ezequías y demostrar su propio poder al pueblo. Sin embargo, la situación estaba por empeorar aún más, ya que Sennacherib envió una delegación y un gran ejército a Jerusalén para exigir la rendición de la ciudad. El rey de Siria envió a Tartán, Rabsaris y Rabshakeh, sus altos oficiales con un gran ejército, a encontrarse con el rey Ezequías en Jerusalén. Llegaron a Jerusalén y al subir, se detuvieron junto al acueducto del estanque superior que está en el camino del campo del alfarero. Al llamar al rey salieron a recibirlos Hilcías, el hijo de Hilcías, que estaba a cargo del palacio real, y los escribas Sebna y Joaquín, el secretario. Querían entregar personalmente el mensaje al rey, pero tuvieron que conformarse con hablar con la delegación de Ezequías. Entonces, el Rabshakeh les dijo: ¿Por qué confían en palabras vacías? ¿En quién confían? Soy un gran rey, el rey de Siria. ¿Cuál es la razón de su rebelión contra mí? Escuchen, ustedes confían en Egipto, en ese bastón de caña quebrada. Si alguien se apoya en él, se le clavará en la mano y lo herirá. Así es el faraón, rey de Egipto, para aquellos que confían y se apoyan en él. Pero si me dicen que confían y se apoyan en el Señor nuestro Dios, no es Él a quien Ezequías eliminó los lugares altos y altares y dijo que ayudaría a Jerusalén. Adórenlo solo delante de este altar en Jerusalén. Hagan un trato con mi Señor, el rey de Siria, y les daré un calen cabalos. ¿Cómo podrán enfrentar siquiera a un oficial menor de los siervos de mi Señor cuando confían en Egipto para carros y jinetes? ¿Acaso vine contra este lugar para destruirlo sin la aprobación del Señor? El Señor me dijo: sube contra esta tierra y destrúyela. Según 2 Reyes capítulo 18. El portavoz real de Sennacherib intentó presentar un argumento factual para persuadir a Ezequías y su pueblo de que abrieran sus puertas y se rindieran. En primer lugar, señaló que Egipto era un aliado inútil que no los protegería. En segundo lugar, afirmó que Judá había enfurecido a su Dios al destruir los lugares de adoración. Aunque Ezequías estaba en lo correcto al hacerlo, algunos seguidores del rey podrían cuestionar sus acciones en medio de la situación. En tercer lugar, el portavoz de Sennacherib recordó que el ejército de Judá era demasiado débil para repeler al ejército asirio, dado el esfuerzo de Ezequías por pagar tributo a Siria. Esto también era probablemente cierto. Por último, afirmó que el mismo Señor le había ordenado atacar y destruir esa tierra. Básicamente estaba diciendo: oye, tu Dios está de mi lado. Esto era una mentira, pero para el pueblo desmoralizado de Jerusalén, podría haber parecido que estaba en lo correcto. Después de todo, sus vecinos del norte habían caído ante Siria, y estos mismos conquistadores crueles ahora estaban a sus puertas. Segundo Reyes, capítulo 18. Por favor, hablen con sus siervos en arameo sirio, porque entendemos ese idioma, y no nos hablen en hebreo judío en presencia de todos. Pero el Rabshakeh dijo: mi señor me envió solo para hablar a tu señor y a ti estas cosas. ¿No me envió también a los hombres que están en lo alto de los muros, destinados a comer sus propias heces y beber su propia orina junto con ustedes durante el asedio? Luego, el Rabshakeh se levantó y gritó con voz alta en hebreo judío: oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no dejen que Ezequías los engañe, porque no podrá librarlos de mis manos. Ni permitan que Ezequías los haga confiar en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor nos librará, y esta ciudad de Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. La solicitud de los 3 hombres de que las negociaciones se llevaran a cabo en arameo en lugar de hebreo
Tenía como objetivo proteger a los oyentes en lo alto de los muros de las amenazas, pero el portavoz asirio no estaba preocupado. Quería que todos temieran el ultimátum de su rey, e incluso los amenazó en hebreo de la manera más repugnante posible. Luego advirtió al pueblo que no creyera en ninguna promesa que Ezequías hiciera sobre el Señor viniendo a salvarlos. ¿Por cuánto tiempo seguiría el pueblo de Judá confiando en su rey frente a esta diatriba? Según 2 Reyes, capítulo 18, versículos 30 al 32. Sennacherib no tenía oídos para Ezequías. El rey de Siria les decía: «Ríndanse a mí y salgan a encontrarme, y cada hombre podrá comer de sus propios viñedos y higueras, y cada hombre podrá beber de las aguas de su propio pozo, hasta que los lleve a una tierra similar a la suya, una tierra de granos y vino nuevo, una tierra de pan y viñas, una tierra de olivos y miel, para que vivan y no mueran». No escuchen a Ezequías cuando los engañe y excite diciendo: «El Señor nos rescatará». El portavoz de Sennacherib ofreció paz y prosperidad al pueblo, en lugar de sufrimiento y hambre a cambio de su rendición. Estas palabras podrían haber sonado atractivas para el pueblo de Jerusalén, que estaba a punto de ser sitiado y aislado del resto del mundo. Los asirios también afirmaron categóricamente que la deportación a una tierra similar a la de ellos era parte del acuerdo, prometiendo una tierra de granos y mosto nuevo, olivos y miel. De manera similar, Satanás tienta a los creyentes con ofertas tentadoras, pero el pecado nunca cumple todas sus promesas. Según 2 Reyes, capítulo 18, versículos 33 al 37. Algún dios de las naciones ha rescatado su tierra de manos del rey de Siria. ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arfad en Harán? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, Hena e Iva, en el valle del Éufrates? Ellos rescataron a Samaria de mis manos. ¿Cuál de todos los dioses de las tierras ha rescatado sus tierras de mis manos, para que el Señor rescate a Jerusalén de mis manos? Pero el pueblo permaneció en silencio, y no le respondió, pues el rey había ordenado no responderle. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, que estaba a cargo del palacio real, y Sebna, el escriba, y Joaé, hijo de Asaf, el secretario, fueron hasta Ezequías con sus ropas rasgadas de tristeza y desespero. Le relataron lo que el Rabshakeh había dicho. 6 preguntas retóricas concluyeron el discurso. Su esencia era esta: los dioses de las naciones no habían liberado a sus seguidores de las garras del rey de Siria, y el Señor tampoco salvaría a Jerusalén. Enfurecidos con este encuentro, los hombres de Ezequías volvieron al rey con sus ropas rasgadas de aflicción, según 2 Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestiduras, se cubrió con tela de saco y fue a la casa del Señor. Luego envió a Eliakim, que estaba a cargo de su casa, a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, todos cubiertos de tela de saco, hasta el profeta Isaías, hijo de Amós. Le dijeron: «Así dice Ezequías, este es un día de angustia y ansiedad, de castigo y humillación, porque ha llegado la hora de que los niños nazcan, pero no hay fuerza para salvarlos. Quizás el Señor, tu Dios, escuche todas las palabras del Rabshakeh, a quien el rey de Siria envió para burlarse y desafiar al Dios vivo, y reprima las palabras que el Señor, tu Dios, ha oído. Por lo tanto, haz una oración por el remanente de tu pueblo en Judá». Cuando el rey Ezequías escuchó el informe, hizo lo mismo que sus hombres, rasgó sus vestiduras en luto. Debe haberse preguntado cómo una vuelta tan terrible de los eventos había ocurrido. Después de todo, él había sido obediente a Dios, había renovado la adoración en Judá y había seguido las instrucciones del Señor. Había prosperado anteriormente gracias a la providencia de Dios, pero en ese momento, Dios estaba ensordecedoramente en silencio. La historia sirve como un recordatorio importante
de que la fidelidad a Dios no te protege de la adversidad. Sin embargo, te prepara para enfrentar esas pruebas. Estarás mejor equipado para manejar los problemas y sufrimientos si vives tu vida con una perspectiva divina, confiando en Él tanto en los momentos difíciles como en los buenos. También tendrás la oportunidad de ser testigo de la acción de Dios. El rey Ezequías fue al templo del Señor para adorar a pesar de su angustia. Además, realizó algo que muchos de sus predecesores no hicieron. Envió una delegación vestida con tela de saco para buscar una palabra del Señor a través del profeta Isaías. Explicaron la grave situación de Judá a Dios a través de su profeta, informando que el líder asirio había venido para burlarse del Dios vivo, según 12 Reyes capítulo 19, versículos 5 al 7. Los siervos del rey Ezequías vinieron entonces a Isaías, y él les dijo: «Digamos esto a vuestro Señor. Así dice el Señor: no temáis por las palabras que habéis oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí, pondré un espíritu en él, y oirá un rumor, y volverá a su propia tierra, y haré que caiga a espada en su propia tierra, porque Dios ya conocía todo esto». Como resultado, dio un mensaje a los siervos para Ezequías, que comenzaba con el mandato: «No tengáis miedo». Este mandato aparece con frecuencia en la Biblia. Es la manera de Dios de tranquilizar a su pueblo, infundirles confianza y asegurarles que todo está bajo control. Pueden confiar en Él. El Señor no solo escucharía las palabras blasfemas del siervo del rey asirio, sino que también planeaba responder a ellas. En lugar de derrotar a Jerusalén, el rey Sennacherib regresaría a su propia tierra y moriría por la espada, según 2 Reyes, capítulo 18, versículos 8 al 13. Entonces, el Rabshakeh regresó y encontró al rey de Siria luchando contra Libna, una ciudad fortificada de Judá, ya que había escuchado que el rey había salido de Laquis. Cuando el rey se enteró de la llegada de Tiraca, rey de Etiopía, salió para guerrear contra él. Envió mensajeros nuevamente a Ezequías diciendo: «Decid así a Ezequías, rey de Judá, que tu Dios, en quien confías, no te engañe, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Acaso habéis oído lo que hicieron los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas por completo? ¿Seréis vosotros librados? Los dioses de las naciones a quienes mis antepasados destruyeron, Gozán, Harán, Resef, y los hijos de Edén en Telasar. ¿Dónde están los reyes de Amat, Arfad, la ciudad de Sefarvaim, Hena y Iva?» El portavoz real de Sennacherib probablemente estaba acampado junto a las murallas de Jerusalén, esperando una respuesta de Ezequías. Cuando supo que el rey había retirado su ejército de Laquis y estaba luchando en Libna, aproximadamente a 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén, Sennacherib escuchó que Tiraca de Cush estaba preparándose para luchar contra él, lo que hizo que el rey asirio desviara su atención de Jerusalén por un corto periodo de tiempo. Sennacherib se aseguró de dejar claro que regresaría, repitiendo las amenazas hechas por su subordinado anteriormente. Según de 2 Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 19. Ezequías recibió la carta de manos de los mensajeros, la leyó y subió a la casa del Señor, extendiendo la carta ante el Señor. Ezequías oró al Señor, diciendo: «Oh Señor, Dios de Israel, que estás sentado sobre los querubines, tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tus oídos y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras de menosprecio de Sennacherib, que ha enviado para blasfemar contra el Dios vivo. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria devastaron las naciones y sus tierras, y lanzaron sus dioses al fuego porque no eran dioses. Pero solo eran obras hechas por manos humanas, de madera y piedra. Por eso las destruyeron. Ahora, Señor nuestro Dios,
Líbranos de sus manos para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Cuando Ezequías leyó la carta de Sennacherib, no rasgó sus vestiduras en agonía. La llevó al templo y la colocó delante de Dios y oró. Ezequías comenzó: Señor Dios de Israel, que estás entronizado entre los querubines. Reconociendo su sumisión al Rey divino, recordó a Dios de una relación especial con Israel. Contrastó esta relación con las ostentosas conexiones entre los pueblos conquistados y los falsos dioses de las naciones que Asiria había derrotado. Estaba consciente de que ninguno de los dioses de las naciones había librado a su pueblo, ya que fueron creados por manos humanas y eran impotentes. Pero el Señor no era así. No era una creación del hombre, sino el creador del hombre. Creó los cielos y la tierra. La carta de Sennacherib fue vista por Ezequías como un ataque al carácter de Dios, y suplicó a Dios que se justificara y justificara a su pueblo. Ezequías recordaba a Dios que atender su petición traería gran gloria a él. Esta oración sirve como modelo para los creyentes que están en aflicción, según 2 Reyes, capítulo 19, versículos 20 al 28. Luego, Isaías, hijo de Amós, envió un mensaje a Ezequías diciendo: Así dice el Señor, Dios de Israel, he escuchado tu oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. La virgen hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza detrás de ti. ¿Contra quién has blasfemado y te has enorgullecido? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has blasfemado y desafiado al Señor, y has dicho con arrogancia: con mis muchos carros subiré a la cima de las montañas, a las partes más remotas del Líbano. Cortaré sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Entraré en sus más remotas moradas, en su bosque más denso, y cavaré pozos extraños. Con la planta de mis pies me quedaré. ¿No has oído que hace mucho tiempo yo lo había planeado, y ahora lo he llevado a cabo, para que tú, rey de Asiria, seas mi instrumento para convertir ciudades fortificadas en montones de ruinas? Por lo tanto, sus habitantes quedaron impotentes, abatidos de espíritu y avergonzados. Se tornaron como las plantas del campo, verdes como la hierba en los tejados que se seca antes de crecer. Pero yo, el Señor, conozco tu sentar, oh Sennacherib, tu salir, tu entrar y tu furia contra mí. ¿Por qué estás furioso contra mí y por qué tus arrogancia y complacencia han llegado a mis oídos? Pondré mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver a Siria por el camino por donde viniste. Dios escuchó la oración de Ezequías y se manifestó nuevamente a través de Isaías. Sennacherib fue ridiculizado en su respuesta poética, que exaltaba el soberano dominio de Dios sobre las naciones. El rey asirio no solo se burló de Judá y de su rey, sino que también blasfemó contra el Santo de Israel. Mientras Sennacherib asumía arrogante su propio poder y pensaba que podía abrirse paso a través de muchas naciones, no tenía idea de que sus victorias estaban predeterminadas por Dios como parte de su plan. Sennacherib era simplemente un peón en el tablero de ajedrez del reino de Dios. No podía dar un paso o tener un pensamiento que Dios no conociera, incluyendo cualquier furia dirigida al Señor. Dios, por otro lado, colocaría un anzuelo en su nariz y lo arrastraría de vuelta a Siria. En este año comerás lo que crezca por sí mismo. En el segundo año, lo que brote voluntariamente. Y en el tercer año, siembra y cosecha plantitas y come de sus frutos. Los sobrevivientes que permanezcan en la casa de Judá echarán raíces hacia abajo y darán frutos hacia arriba, porque un remanente saldrá de Jerusalén y un grupo de sobrevivientes del monte Sión. El celo del Señor de los ejércitos realizará esto. Dios pronunció palabras de consuelo para un rey y su pueblo que enfrentaban hambre y asedio. A pesar del temor a los asirios, el pueblo de Jerusalén sería capaz de comer de las cosechas de las semillas
que crecerían por sí mismas en los próximos 2 años. Luego podrían sembrar y cosechar, plantar viñas y comer sus frutos en el 3er año. Judá no sería destruida. Un remanente sobreviviría y daría frutos fuera de las murallas de Jerusalén, porque el Señor es celoso por su gloria y su pueblo de la alianza. Por lo tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará una flecha en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará rampas de asedio contra ella. Por el camino por donde vino, por el mismo camino regresará, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Dios defendería a Jerusalén contra Sennacherib por amor a sí mismo y por amor a su siervo David. Dios no permitiría que un rey asirio inexperto obstaculizara sus planes. También cumpliría su promesa a David de mantener a uno de sus descendientes en el trono de Jerusalén para siempre. Una promesa que culminaría eventualmente en el reinado de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esa misma noche, el ángel del Señor salió y golpeó a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Y cuando los sobrevivientes se levantaron temprano por la mañana, todos los 185,000 de ellos estaban muertos. Así que Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a Nínive. Y sucedió que mientras adoraba en la casa de su dios Nisroc, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron con una espada, y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esaradón reinó en su lugar. Solo se necesitó un golpe del ángel del Señor para liberar a Ezequías de su enemigo. 185,000 soldados asirios fueron asesinados instantáneamente, obligando a Sennacherib a regresar a casa sin su ejército. Más tarde, mientras adoraba en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. El rey asirio, al igual que el filisteo Goliat, se burló del Señor por no poder proteger a Jerusalén. Pero al final, el Dios de Sennacherib fue incapaz de proteger a su devoto discípulo, incluso en su propio templo. En esta increíble narrativa, hemos sido testigos de cómo la fe y la confianza en Dios guiaron a Ezequías a través de los momentos más desafiantes de su reinado. La historia nos recuerda la importancia de permanecer fieles, incluso cuando enfrentamos adversidades aparentemente insuperables. Ahora los invito a compartir en los comentarios lo que han aprendido de esta poderosa historia de fe y superación. Si este mensaje ha tocado sus corazones, déjenos su like e inscríbanse en el canal para seguir recibiendo historias inspiradoras y reflexiones que pueden iluminar nuestras vidas. Construyamos juntos una comunidad que busca fuerza y sabiduría en la palabra divina. Agradezco a todos por estar aquí hoy y espero verlos nuevamente en nuestros próximos videos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. La verdad no contada sobre el rey Salomón. Salomón fue un rey amado, pero con una historia desagradable. La Biblia es un libro completo e imparcial que no intenta protegernos de las imperfecciones de nuestros héroes de la fe. Es difícil pensar en los reyes recordados con cariño en la Biblia sin incluir a Salomón. Siempre será recordado como un rey que amaba tanto a Dios que ofreció holocaustos, pidió sabiduría y brilló con una comprensión tan excepcional que trajo paz y puso fin a las guerras. Según se relata en 1 Reyes capítulo 3, versículos 3 al 14. Salomón demostró su amor por el Señor al seguir las instrucciones dadas por su padre David. También ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos. El rey desafió la rebelión al ofrecer sacrificios, ya que ese era el lugar alto más importante. Allí, Salomón ofreció 1000 sacrificios justos en el altar de Gibeón. En esa noche, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón respondió: «Has mostrado gran bondad a tu siervo David, porque él fue fiel, justo y recto de corazón. Continuaste esa gran bondad al darle un hijo para sentarse en su trono.
Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. Pero soy solo un niño pequeño y no sé cómo actuar. Estoy en medio de tu pueblo, un pueblo tan numeroso que no se puede contar. Dame, por lo tanto, un corazón comprensivo para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién puede gobernar a este tu tan grande pueblo? El Señor quedó satisfecho con la petición de Salomón y dijo: ya que has pedido esto y no riquezas, larga vida o la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar la justicia, haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y perspicaz, de modo que nunca ha habido alguien como tú, ni lo habrá en el futuro. Además, te concederé lo que no has pedido, riqueza y honor, para que durante tu vida no haya igual entre los reyes. Y si sigues obedeciendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, entonces te daré una larga vida. Salomón se hizo famoso por su popularidad debido a su profundo conocimiento y soluciones. Escribió algunos de los libros más conocidos de la Biblia, como Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Proverbios, que están llenos de sabiduría. En estos libros dejó escritas muchas palabras sabias, citas, canciones y proverbios tan profundos que aún los exploramos hoy. Ejemplos de estas perlas de sabiduría son abundantes. Proverbios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mis palabras de discernimiento, para que preserves la discreción y tus labios guarden el conocimiento. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es entendimiento. Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 y 11. Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito debajo del cielo. Él hizo todo apropiado a su tiempo. Además, puso la eternidad en el corazón del hombre, sin que éste pueda descubrir las obras que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Salomón era un hombre sabio, fácil de amar y de ignorar. Por eso muchas personas venían de lejos y de cerca en busca de su sabiduría, riqueza o consejo, como se describe en Primera Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 18. Cuando la reina de Sabá escuchó sobre su fama, vino a Jerusalén para comprobar las historias que circulaban sobre su sabiduría. La fama de Salomón y su relación con el Señor llegaron a oídos de la reina de Sabá, quien vino a poner a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Al encontrarse con Salomón, discutió todo lo que tenía en mente. Salomón respondió a todas sus preguntas, y nada era demasiado difícil para el rey explicar. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la grandiosidad del palacio que construyó, la comida en su mesa, el asiento de sus oficiales, los sirvientes que lo atendían, sus vestiduras, los coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, quedó impresionada. Ella le dijo al rey: las noticias que escuché en mi propio país sobre tus logros y tu sabiduría son verdaderas, pero no las creía hasta venir y ver con mis propios ojos. De hecho, ni la mitad me habían contado sobre tu sabiduría y riqueza. Cuán felices deben ser tu pueblo y tus oficiales que están delante de ti, siempre escuchando tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Es por el amor eterno del Señor a Israel que te ha hecho rey. Luego, ella obsequió al rey con 120 talentos de oro y grandes cantidades de especias. Ejemplos de estas perlas de sabiduría son abundantes. Proverbios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mis palabras de discernimiento, para que preserves la discreción y tus labios guarden el conocimiento. Proverbios capítulo 9, versículo 10.
El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento. Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 y 11. Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito debajo del cielo. Él hizo todo apropiado a su tiempo. Además, puso la eternidad en el corazón del hombre, sin que éste pueda descubrir las obras que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Salomón era un hombre sabio, fácil de amar y de ignorar. Por eso muchas personas venían de lejos y de cerca en busca de su sabiduría, riqueza o consejo, como se describe en Primera Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 18. Cuando la reina de Sabá escuchó sobre su fama, vino a Jerusalén para comprobar las historias que circulaban sobre su sabiduría. La fama de Salomón y su relación con el Señor llegaron a oídos de la reina de Sabá, quien vino a poner a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Al encontrarse con Salomón, discutió todo lo que tenía en mente. Salomón respondió a todas sus preguntas, y nada era demasiado difícil para el rey explicar. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la grandiosidad del palacio que construyó, la comida en su mesa, el asiento de sus oficiales, los sirvientes que lo atendían, sus vestiduras, los coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, quedó impresionada. Ella le dijo al rey: «Las noticias que escuché en mi propio país sobre tus logros y tu sabiduría son verdaderas, pero no las creía hasta venir y ver con mis propios ojos. De hecho, ni la mitad me habían contado sobre tu sabiduría y riqueza. Cuán felices deben ser tu pueblo y tus oficiales que están delante de ti, siempre escuchando tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Es por el amor eterno del Señor a Israel que te ha hecho rey». Luego, ella obsequió al rey con 120 talentos de oro y grandes cantidades de especias y piedras preciosas como nunca antes se habían visto. La reina de Sabá le entregó a Salomón una cantidad impresionante de especias. Los barcos de Tarsis trajeron oro de Ofir, y de allí cargamentos abundantes de madera de almug y piedras preciosas. El rey utilizó la madera de almug para construir los soportes del templo del Señor y del palacio real, además de fabricar arpas y salterios para los músicos. Desde entonces, nunca se había visto tanta madera de almug importada. El rey Salomón satisfizo todos los deseos y peticiones de la reina de Sabá, además de lo que ella había dado generosamente de su realeza. Luego, él partió regresando con su comitiva a su propio país. El peso del oro que Salomón recibía anualmente era de 66 talentos, sin contar los ingresos de los comerciantes y mercaderes, así como de todos los reyes árabes y gobernadores de los territorios. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro martilado, con 600 de oro en cada escudo. Además, hizo 300 pequeños escudos de oro martilado, con 3 kilogramos de oro en cada escudo. El rey los colocó en el palacio de la Floresta del Líbano. También hizo un gran trono completamente revestido de marfil y cubierto de oro fino. Sin embargo, algunos aspectos desagradables y no tan justos de su vida, como su matrimonio con 700 mujeres y 300 concubinas, son sorprendentes. Según se relata en Primera Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 13, Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, a pesar de que el Señor había dicho a los israelitas que no debían unirse en matrimonio con ellas, ya que seguramente las llevarían a adorar a sus dioses. Salomón se aferró a ellas en amor, teniendo 700 esposas reales y 300 concubinas. Sus esposas desviaron su corazón para seguir a otros dioses, y su corazón ya no estaba completamente dedicado al Señor su Dios, como el de su padre David. Siguió a Astarot,
la diosa de los sidonios, y a Moloque, el detestable dios de los amonitas. Así, Salomón hizo lo que era malo a los ojos del Señor, y no fue totalmente fiel al Señor, como lo había sido su padre David. En un monte al este de Jerusalén, Salomón construyó un lugar alto para rendir culto a la abominable divinidad de Moab y a Moloque, el abominable dios de los amonitas. También para los amonitas, él hizo lo mismo, siguiendo a sus esposas extranjeras que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se enfadó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Serás rey sobre Israel si haces todo lo que te ordeno y caminas en obediencia a mí, haciendo lo que es correcto a mis ojos, obedeciendo mis decretos y mandamientos, así como lo hizo mi siervo David. Estaré contigo y construiré una dinastía tan duradera como la que construí para David, y te daré a Israel. Humillaré a los descendientes de David por esto, pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero éste huyó a Egipto al rey de Isaque, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. Salomón, que alguna vez fue el abadó líder de las 2 tribus de Israel, solo dejó una tribu como legado. Su vida nos enseña que incluso el héroe más celebrado tiene debilidades que deben enfrentarse. Con la muerte de Salomón, la nación de Israel se encontraba en una encrucijada. Jeroboam, el destinatario de las palabras del profeta Ahías, regresó de Egipto cuando supo del fallecimiento del rey Salomón. La noticia de que solo una tribu sería entregada a la casa de David para mantener una lámpara encendida en Jerusalén fue recibida con mezcla de emociones. Jeroboam, ahora de regreso en Israel, pronto se encontró en el centro de una nueva realidad. El reino, una vez unificado bajo el reinado de David y Salomón, se dividiría. A Jeroboam le fueron entregadas las 10 tribus del norte, mientras que Roboam, hijo de Salomón, gobernaría sobre las 2 tribus del sur, formando así el reino del norte e Israel. El descontento entre las tribus del norte creció cuando Roboam, joven y poco experimentado, adoptó un enfoque inflexible y opresivo con respecto a la carga de trabajo y los impuestos que imponía al pueblo. Jeroboam, consciente de la oportunidad que se le presentaba, se convirtió en líder de la insurrección. Pronto, las tribus del norte se rebelaron y proclamaron a Jeroboam como su rey. Así comenzó el reino del norte, conocido como Israel, mientras que el reino del sur, con su capital en Jerusalén, continuó bajo el liderazgo de la dinastía de David. Jeroboam, sin embargo, no aprendió de los errores de Salomón. En lugar de buscar la sabiduría y la obediencia a Dios, se sumió en la idolatría y la desobediencia. Temeroso de que el pueblo del norte volviera a Jerusalén para adorar en el templo del Señor, construyó altares y erigió ídolos en Betel y Dan, instando al pueblo a adorar a dioses falsos. A medida que el tiempo avanzaba, la historia de los reinos divididos se entrelazaba con episodios de liderazgo sabio y caídas en la idolatría. Profetas como Elías y Eliseo se alzaron para advertir contra la apostasía, mientras los reyes alternaban entre la obediencia y la rebelión. La trama de los reinos divididos era una epopeya de altibajos, de lecciones aprendidas y olvidadas. A pesar de los esfuerzos de algunos líderes justos, ambos reinos sucumbieron eventualmente a las consecuencias de la desobediencia, y la cautividad asiria y babilónica se cernió sobre la historia de Israel. Con el tiempo, los destinos de los reinos divididos de Israel y Judá se enredaron aún más en una red de intrigas, conflictos y lecciones no aprendidas. Aunque hubo reyes justos que intentaron orientar a sus pueblos hacia la obediencia y la adoración verdadera, las sombras de la idolatría y la injusticia persistieron. En Israel, rey tras rey continuó desviándose del camino recto. La influencia de Jeroboam persistió en forma de ídolos en los lugares altos, y el culto a dioses falsos se arraigó en el corazón del reino del norte.
Profetas como Amós y Oseas se levantaron, advirtiendo sobre la inminente caída de Israel si no se arrepentían y volvían a la senda de la obediencia. En Judá, la situación no era muy diferente. A pesar de tener el beneficio de la historia y el ejemplo de Israel como advertencia, los reyes de Judá a menudo tropezaban en las mismas trampas de la idolatría y la corrupción. Sin embargo, hubo momentos de renacimiento espiritual, liderados por reyes como Ezequías y Josías, que intentaron restaurar la verdadera adoración y rectitud en el reino. La voz de los profetas resonaba en los pasillos del poder, recordando a los líderes y al pueblo su deber de seguir los caminos del Señor. Las advertencias y las profecías se volvieron más intensas a medida que se acercaba el día del juicio. Isaías, Jeremías y Ezequiel proclamaron mensajes de esperanza y advertencia, instando a la nación a buscar la misericordia divina a través del arrepentimiento. El inevitable destino legó cuando, primero, el reino del norte cayó ante la Asiria invasora y más tarde, el reino del sur, Judá, fue llevado al cautiverio babilónico. El templo en Jerusalén, construido con tanto esfuerzo por Salomón, fue destruido y el pueblo fue llevado al exilio. Sin embargo, incluso en la oscuridad del cautiverio, surgió la promesa de redención y restauración. Los profetas anunciaron un tiempo en el que Dios reconciliaría a su pueblo y los guiaría de nuevo a la tierra prometida. El retorno del exilio bajo líderes como Esdras y Nehemías marcó el comienzo de una nueva era para el pueblo de Dios. La historia de los reinos divididos de Israel y Judá es una epopeya llena de lecciones eternas sobre la importancia de la fidelidad, la obediencia y la búsqueda constante de la voluntad de Dios. Aunque los reinos cayeron y se levantaron, su legado perdura en las páginas de la historia sagrada, recordándonos la necesidad de permanecer fieles al Señor en todas las circunstancias. A medida que las páginas de la historia sagrada continuaban su relato, el retorno del exilio babilónico marcó un capítulo de esperanza para el pueblo de Dios. Bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, las murallas de Jerusalén fueron reconstruidas y se restableció el culto en el templo, aunque de una manera más modesta. Este periodo de restauración fue un renacer espiritual, pero las sombras del pasado continuaban proyectándose. A pesar de las lecciones aprendidas durante el cautiverio, la historia de Israel y Judá seguía siendo una narrativa de altibajos espirituales. Los profetas postexílicos como Malaquías clamaban contra la complacencia espiritual y la corrupción que nuevamente amenazaba con infiltrarse en la vida del pueblo. En este contexto, nació una expectativa de un Mesías que vendría a restaurar plenamente al pueblo de Dios. Los corazones anhelaban la venida de alguien que traería la paz y la justicia perdurables. La profecía se convirtió en la luz que guiaba la esperanza del pueblo, una esperanza que resonaba en las palabras de Isaías sobre el siervo sufriente y en la promesa de un nuevo pacto. La historia culminó en la encarnación del Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Su ministerio, enseñanzas y sacrificio en la cruz trajeron un giro inesperado a la historia de redención. El templo, ahora no construido con manos humanas, se erigía en la persona de Jesús, quien ofrecía un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino en los corazones de quienes creían. El mensaje de Jesús trascendió las fronteras de los reinos divididos, uniendo a judíos y gentiles en una nueva comunidad de fe. Sin embargo, el camino hacia la redención no estuvo exento de desafíos. La resistencia, la persecución y las pruebas acompañaron a aquellos que abrazaron la fe en el Cristo crucificado y resucitado. Con el tiempo, la historia de los reinos divididos de Israel y Judá se integró en la narrativa más amplia de la iglesia primitiva. La predicación de los apóstoles llevó el mensaje de la redención a lugares lejanos, desafiando las estructuras del pasado y construyendo una comunidad fundada en el amor y la gracia de Dios. Así, la historia de los reinos divididos, con todos sus episodios de triunfo y derrota,
se convirtió en un testimonio perenne de la fidelidad de Dios y su deseo de redimir a la humanidad. La historia sagrada continuaba, y cada página tejía el hilo de un relato eterno de amor, gracia y la búsqueda constante de Dios por su pueblo. En conclusión, la historia de los reinos divididos de Israel y Judá nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la fidelidad, la obediencia y la búsqueda constante de la voluntad de Dios. A través de sus altibajos, vemos cómo la historia sagrada es un tapiz que revela la paciencia y el deseo de redención de Dios. ¿Qué lecciones has extraído de esta historia épica? ¿Cómo te ha impactado conocer las experiencias de los reinos divididos y su relevancia para nuestra propia vida espiritual? Te invitamos a dejar tus comentarios a continuación, compartir tus reflexiones y, por supuesto, darle me gusta a este video si apreciaste la narrativa histórica. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte futuras exploraciones de historias bíblicas y reflexiones espirituales. Agradecemos tu participación y esperamos que este viaje a través de la historia sagrada te haya inspirado y enriquecido espiritualmente. Hasta la próxima vez en nuestro canal.